Alfonso, el tema de Enrique Peña Nieto. De repente apareció una nota periodística el fin de semana, publicada por un diario muy importante allá en Israel, de Marker, ¿no? En donde cita declaraciones de un par de empresarios israelíes dedicados a vender software de seguridad y otras cosas, entre ellos el software Pegasus. Y uno de ellos mencionó que alguien en México, el señor N o el electo N, ¿no?, pues había recibido un soborno de 25 millones. La interpretación fue inmediata, se trata de Enrique Peña Nieto, ¿no? 25 millones de dólares destinados a su campaña política. Peña Nieto salió a desmentir el hecho, como pues correspondía, ni modo que salga a echarse la culpa, también hay que decirlo. Y sin embargo, la presidenta de la República señaló hace unos días que pues no existe un pacto de impunidad, por lo menos con ella, y que no existía un pacto de impunidad con Andrés Manuel López Obrador. Algo que llama la atención porque, pues por la prisa también, lo vamos a poner en esos términos, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para solicitar información al gobierno de Israel a raíz de estas declaraciones que se publican en la prensa y que, bueno, pues no aportan mayores datos, ¿no? Una postura que ha sido muy polémica. ¿Por qué en este caso sí se abre una investigación y por qué en otros casos donde hay notas periodísticas en otorgamiento de contratos, como pues, los que han sido señalados, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ahí no se hace nada? ¿De qué estamos hablando, Alfonso? Porque esto, evidentemente, esto es muy político y no sé qué tanto sea jurídico al final. Sí, primo, yo creo que uno de los temas que fueron acompañando el transcurso del gobierno de López Obrador tenía que ver con su relación con Enrique Peña Nieto. ¿Qué llamaba la atención? Bueno, por una parte, el que prácticamente no se tocara al expresidente. Todas las culpas se referían a Felipe Calderón, como en otro tiempo se referían a Carlos Salinas de Gortari. Pero al expresidente Peña Nieto, o no tocarlo, o tocarlo de una manera muy cuidadosa. Licenciado Peña Nieto, y López Obrador llegó incluso al extremo de calificarlo como demócrata. Y argumentó por qué le decía demócrata, porque según López Obrador no se metió en las elecciones del 2018. Y me parece que esto es algo inaceptable, porque creo que todos los que observamos ese proceso electoral sabemos que la Procuraduría General de la República mantuvo un golpeteo permanente en contra del candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Entonces, ¿cómo que no se metió en las elecciones? Claro que se metió, pero se metió para afectar al competidor de López Obrador. Para beneficiar a López Obrador. Así es, y además a un competidor, porque uno diría, bueno, ¿y por qué esta hazaña en contra de el joven Maravilla? Bueno, pues porque Ricardo Anaya en algún momento había dicho que de ganar la presidencia metería a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Entonces, la intocabilidad, la impunidad con la que se movió en estos 6 años Enrique Peña Nieto dejaban el sentimiento de que había existido un pacto, que había un pacto explícito e implícito con el presidente Peña. ¿Y cuáles serían las explicaciones de ese pacto? Bueno, una primera tendría que ver con el hecho de que jugó un papel activo que permitió que López Obrador llegara a la presidencia. Pero había también otra hipótesis, que los servicios de inteligencia del gobierno de Peña Nieto tenían una información de lo que habían espiado al propio López Obrador, a su esposa, a sus hijos, a su chofer, a su cardiólogo, y que tenía toda una serie de expedientes negros que podía haber utilizado en un momento determinado. Entonces, cualquiera que haya sido la explicación de el cuidado que tuvo López Obrador, lo cierto es que ahí estuvo. Y sorprende, primo, sobre todo, por la naturaleza del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y yo creo que hablar de Peña Nieto nos refiere inmediatamente al Grupo Atlacomulco. Y el Grupo Atlacomulco a el fundador, que fue
Isidro Fabela. Isidro Fabela llega a la gubernatura del Estado de México después de un hecho sangriento que fue el asesinato del gobernador en ese tiempo, el gobernador Alfredo Zárate Albarrán, que es asesinado por el líder del Congreso del Estado en una comida con razonamientos de influencia política. Pero a partir de este asesinato, el presidente Ávila Camacho llega a la conclusión de que tiene que hacer algo para modificar el perfil de esa clase política mexiquense sumamente agreste y violenta. Y para eso trae a un diplomático de Europa a que gobierne, que va a ser Isidro Fabela. Y Isidro Fabela le va a dar a la clase política mexiquense al menos dos atributos muy importantes. El primero, el cuidado y la pulcritud en lo físico, en lo superficial. Entonces tú vas a ver una gente de Atlacomulco, la manera en que viste, la corbata de seda, todos el hablan calzado. igual, ¿no? Están todos cortados con la misma tijera. Así es, eso es algo que algunos dicen que se los impuso el profesor Hank, no, fue Isidro Fabela. Y la segunda característica es la utilización del poder para el enriquecimiento personal y de grupo. Y claro, el gran discípulo de Isidro Fabela fue Carlos J. González, que a su vez le aporta dos frases inspiradoras a la clase política priista. La primera, un político pobre es un pobre político. La segunda frase es, en política, cualquier cosa que se puede resolver con dinero es barata. Entonces, cuando llega Peña a la presidencia de la República, es el asalto al poder. Y tú puedes analizar cómo en las posiciones donde se maneja dinero, en las oficialías mayores, en las direcciones de administración y finanzas, miembros de la cofradía mexiquense. Y ¿qué es lo que tenemos entonces? La estafa maestra, los contratos indebidos para Odebrecht, para OHL, para el compadre San Román, en fin, una serie de ilícitos y una voracidad y una ineptitud, porque también los grandes proyectos de Peña Nieto fueron grandes fracasos. Hoy tenemos todavía lo del tren México-Toluca, sí, pero la cancelación del México-Querétaro y un crecimiento del 2%, que es la tercera parte de lo que ofrecieron ellos en la campaña, que era el 6%. Fue un fracaso en términos de lo que prometieron, pero bueno, si lo comparamos con hoy, con el 0%, nos damos cuenta de que, bueno, algo es algo. Entonces, yo concluiría diciendo, ¿qué va a pasar con esta carpeta de investigación? Una posibilidad es que, en efecto, se vayan reuniendo los elementos, se amarren los hilos y que haya un procedimiento en contra del expresidente. Eso diría, bueno, se terminó el pacto de impunidad. A ver, ahí hay una frase que a mí me llamó la atención de Alejandro Gertz Manero, que dijo, le vamos a solicitar información al gobierno de Israel, pero el gobierno de Israel no nos ha aportado información en otros casos, refiriéndose al caso Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Sí. Como diciendo, híjole, pues les vamos a preguntar, pero está difícil. Claro, entonces, digamos, si efectivamente no se redujeran a ver si las autoridades del Estado israelí les dan información o no, sino que realmente hagan la investigación y a partir de allí abran otras vías para investigar hechos mucho más graves que los 25 millones, que es lo que observamos todos los mexicanos durante ese gobierno, diríamos se acabó el pacto de impunidad. Pero si el hecho de que las autoridades no entreguen información simplemente sirve para cerrar las carpetas, sí. Bueno, entonces vamos a decir, continúa, permanece este nivel de acuerdo de impunidad. Yo creo que lo más probable es que continúe este tipo de protección, porque, pues como lo hemos visto en muchas otras materias, la presidenta Sheinbaum no va a hacer nada que difiera de la línea que le marcó su antecesor y su creador. Pero de cualquier manera hay que recordar que uno de los ingredientes que explican el resultado de esa elección fue el enorme desprestigio
de Enrique Peña Nieto y de la cofradía mexiquense que él encabezó. Y que ese desprestigio por la corrupción, por la voracidad desbordada, fue uno de los factores que beneficiaron de manera muy importante el triunfo de López Obrador. Sin lugar a dudas. Esa forma de actuar de sí, la cofradía mexiquense, pero además de eso que llamaban Nuevo PRI, ¿no? Los claro. Duarte, los Borges, Exacto. que no solamente eran voraces, sino que eran cínicos. Sí, la clase política del cambio, en donde, bueno, prácticamente era el escándalo de un gobernador y otro, el fracaso de esa clase política de renovación. Y de nuevo vemos el comportamiento del electorado, primo. Y si tú recordarás, cuando era candidato, el sobrino de su tío, porque también hay que recordar sí, claro. que fue una creación de Arturo Montiel, otro político absolutamente voraz, y en donde la gente común, mujeres por ejemplo, tenían el lema de Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que un personaje, digamos, como el caso de Peña Nieto, bonito, bien cuidado, en fin, no les importaba todo lo demás, no les importaba cómo había gobernado, la frivolidad. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el matrimonio con la actriz de telenovelas? Con la Gaviota, ¿no? Y bueno, Angélica duró lo Rivera. que duró el poder. En el momento que termina, se acabó el contrato. Bueno, también con Andrés Manuel López Obrador, no se ha acabado el contrato, pero hay una separación. Sí, así es. ¿No? Bueno, pues eso nos habla, por un lado, de nuestra clase política, pero por el otro también del analfabetismo cívico de la mayoría de la población, que siguen votando en función de esta conexión con un candidato que o bien tiene ciertas características atractivas desde un punto de vista erótico, o que es un Mesías que les ofrece el Edén, ¿no? el paraíso perdido. Muy bien. Alfonso, muchas gracias. A ti, primo. Hagamos una pausa, volvemos. Continúa con José Cárdenas Informa. Quédate en la conversación. Grupo